Dos decisiones, solo dos. Y después de ellas, la relación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump dejó de ser una tensión diplomática para convertirse en una confrontación de seguridad nacional. La primera decisión fue viajar a Barcelona, no como un simple gesto internacional, no como una parada protocolaria, sino como una señal política. Sheinbaum eligió presentarse en un espacio asociado a gobiernos progresistas, reforzar una línea ideológica y, según sus críticos, desafiar directamente el nuevo equilibrio de poder en Washington. Para cualquier presidente mexicano, un viaje así podía ser leído como diplomacia. Para Trump, fue leído como provocación. Pero la segunda decisión fue más grave. No fue un viaje, fue una reacción, o mejor dicho, la ausencia de una reacción fuerte ante el asesinato de agentes vinculados a inteligencia estadounidense en Chihuahua. En ese punto, el conflicto cambió de temperatura. Ya no se trataba de afinidades políticas, ya no se trataba de discursos, se trataba de muertos, de seguridad, de agencias estadounidenses y de una pregunta explosiva: ¿hasta dónde estaba dispuesto Washington a tolerar ambigüedad desde Palacio Nacional? Ahí empieza el golpe, porque poco después, Estados Unidos movió una pieza que estremeció a la política mexicana, una acusación contra Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones de Sinaloa, no un exfuncionario, no una figura retirada, un gobernador activo, un símbolo vivo del poder territorial de Morena. Y ese detalle es clave. Cuando Washington acusa a un gobernador en funciones, no está enviando un mensaje jurídico únicamente, está enviando una advertencia política. Está diciendo que el blindaje interno mexicano ya no garantiza protección internacional. Sheinbaum quedó entonces en el centro de una pinza. Si defendía su movimiento, se exponía a chocar más con Estados Unidos. Si se distanciaba, habría una fractura interna con López Obrador y con el corazón político de Morena. Esa es la trampa. Y esa trampa fue construida por sus propias decisiones. No porque Sheinbaum controle todos los expedientes, no porque todo dependa de ella, sino porque, como presidenta, cada gesto suyo redefine el margen de acción de todos los demás. La pregunta ya no era si Washington actuaría. La pregunta era cuántos nombres más vendrían después. Y para entender por qué ese golpe fue tan profundo, hay que mirar la estructura de poder que rodea a Claudia Sheinbaum. Para entender por qué esas dos decisiones de Claudia Sheinbaum detonaron una reacción tan fuerte, hay que mirar el sistema de poder en el que ella opera. Porque Sheinbaum no gobierna en el vacío. Gobierna dentro de una arquitectura política diseñada durante años por Andrés Manuel López Obrador. Y esa arquitectura tiene una característica central: concentración. El poder legislativo alineado, el poder judicial presionado, los órganos autónomos debilitados y, sobre todo, una estructura territorial dominada por gobernadores y operadores políticos que responden, directa o indirectamente, al proyecto de Morena. En ese sistema, Sheinbaum no es solo presidenta, es heredera, pero también es rehén, porque su margen de maniobra depende de mantener cohesionada esa estructura. Y esa estructura, se parlamentario según múltiples acusaciones, está bajo escrutinio internacional. Aquí aparece el segundo elemento clave. Estados Unidos ya no ve a México únicamente como socio comercial. Lo ve como un problema de seguridad. Durante años, la relación bilateral giró en torno a comercio, inversión y tratados. Pero el contexto cambió. Y el fentanilo, el tráfico de drogas, la migración y la violencia reorganizaron las prioridades de Washington. Y cuando la relación cambia de comercio a seguridad, cambian las reglas. Bajo esa lógica, las agencias estadounidenses comenzaron a construir expedientes, investigaciones que, según diversas versiones, no son recientes. Algunas se remontan a más de una década. Expedientes que fueron archivados, pausados o ignorados por razones políticas hasta ahora. Entonces, cuando Trump regresa al poder, no parte de cero.
parte con información acumulada y decide usarla, pero no la usa de manera indiscriminada. La usa estratégicamente. Primero, un gobernador en funciones. Después, nombres cercanos al poder. Después, señales hacia figuras aún más altas. Ese patrón no es casual, es escalonado. Y ese escalamiento coincide con el momento en que Sheinbaum toma decisiones que Washington interpreta como hostiles, al menos desafiantes. Aquí es donde la presión se vuelve personal, porque, según las acusaciones que circulan en el entorno político, no solo se investiga a figuras de Morena, también se menciona directamente a Claudia Sheinbaum. Denuncias que hablan de financiamiento ilícito, de vínculos con el crimen organizado, de flujos de dinero provenientes del cártel de Sinaloa. No se trata de hechos probados en este contexto narrativo, pero sí de acusaciones que ya forman parte del juego político. Y en política, la percepción puede ser tan poderosa como la evidencia. Eso explica otro detalle clave: la relación personal entre Sheinbaum y Trump. Según distintas voces, esa relación está completamente rota. No es una relación tensa, es una relación inexistente. No hay canal directo, no hay confianza, no hay voluntad de acercamiento. Y eso tiene consecuencias, porque sin relación personal, cada conflicto escala más rápido. Cada malentendido se convierte en crisis. Cada decisión se interpreta como amenaza. En ese contexto, Sheinbaum enfrenta un dilema estructural si se alinea completamente con López Obrador. Refuerza la percepción en Washington de continuidad de un sistema bajo sospecha. Si intenta romper, pierde el respaldo interno que sostiene su poder. Y ese dilema no tiene salida fácil. Por eso, cada movimiento se vuelve más delicado, cada silencio más costoso, cada decisión más irreversible. Lo que empezó como un choque diplomático ya es una disputa por control político, legal y narrativo entre dos países. Y en el centro de esa disputa, Claudia Sheinbaum no solo responde, también reacciona. Pero esa reacción pronto desencadenará algo mucho más grande. El punto de quiebre no fue el viaje a Barcelona, tampoco fue solo el asesinato en Chihuahua, fue lo que ocurrió después. La reacción de Estados Unidos dejó de ser silenciosa y se volvió operativa. El caso contra Rubén Rocha Moya no solo apareció, fue activado en el momento preciso. Según diversas versiones, la investigación llevaba meses lista, incluso más de 8 meses, pero no se ejecutó hasta que Washington decidió que el contexto político ya no permitía esperar. Ese detalle cambia todo, porque significa que la ofensiva no fue improvisada, fue calculada. Y cuando una ofensiva es calculada, cada paso tiene un objetivo. Primero, exponer a un gobernador en funciones. Segundo, vincularlo con otros actores del sistema. Tercero, abrir la puerta a una narrativa más amplia que el problema no es individual, sino estructural. Ahí es donde el conflicto escala, porque junto al caso Rocha, empiezan a circular nombres, senadores, funcionarios de seguridad, figuras del aparato estatal, y más aún, reportes de que el Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, estaba solicitando información financiera sobre múltiples miembros de Morena. No uno, no dos, decenas, e incluso cientos. Si esa información se confirma, el impacto no sería solo político, sería económico. Congelamiento de cuentas, confiscación de activos, restricciones internacionales. Y eso ya no es discurso, es acción directa sobre el poder. Mientras tanto, en México, la reacción del gobierno fue confusa. Claudia Sheinbaum apareció en conferencias con un tono defensivo, pidiendo pruebas, negando acusaciones, intentando encuadrar todo como un ataque político. Pero esa estrategia tiene un problema. Funciona dentro de México. No necesariamente funciona en Estados Unidos.
Porque el sistema legal estadounidense no opera sobre declaraciones públicas, opera sobre expedientes, sobre evidencia acumulada, sobre procesos que no dependen del control narrativo de Palacio Nacional. Ahí es donde Sheinbaum empieza a perder control, porque ya no está jugando en un terreno donde pueda definir las reglas. Y mientras eso ocurre, surge otro elemento crítico, el caso Farías. Un exmilitar detenido en Argentina, con información sensible sobre redes de huachicol, tráfico y posibles vínculos con figuras del poder mexicano. México solicita su extradición, pero Estados Unidos también muestra interés. Y cuando dos países compiten por un testigo, es porque ese testigo sabe demasiado. Según versiones del entorno político, Farías podría convertirse en testigo protegido en Estados Unidos. Y si eso ocurre, su información podría escalar el conflicto a niveles aún más altos. Incluso hacia el círculo más cercano de López Obrador, incluso hacia figuras que hasta ahora parecían intocables. Ese es el verdadero detonante. Porque ya no se trata solo de investigaciones externas. Se trata de posibles testimonios internos. Y eso es mucho más peligroso. En este punto, el conflicto deja de ser bilateral. Se convierte en una crisis sistémica, con impactos en la estabilidad política, en la percepción internacional y en la confianza económica. Sheinbaum ya no enfrenta solo presión externa, enfrenta el riesgo de implosión interna. Y en ese escenario, cada decisión que tome puede acelerar o contener el colapso. Pero para entender hacia dónde se dirige realmente este proceso, hay que analizar la lógica detrás de los movimientos de Washington. Porque esto no es solo reacción, es estrategia. Si se observa con frialdad, lo que está ocurriendo no es una serie de eventos aislados, es una secuencia. Y toda secuencia responde a una lógica. La estrategia de Washington no busca un golpe inmediato, busca un desgaste progresivo, un debilitamiento estructural del sistema político que rodea a Claudia Sheinbaum. Por eso, el primer movimiento fue simbólico, pero contundente: un gobernador en funciones. No es casualidad. Un exfuncionario no genera el mismo impacto, un operador menor tampoco. Pero un gobernador activo envía un mensaje directo: el poder en ejercicio ya no es escudo. A partir de ahí, la estrategia se expande. Investigaciones financieras, solicitudes de información, presión institucional y, sobre todo, construcción de narrativa. Porque en política internacional, la narrativa es una herramienta de poder. Cuando se empieza a instalar la idea de que un partido completo está vinculado a estructuras criminales, el efecto no es inmediato, pero es acumulativo. Afecta inversiones, afecta tratados, afecta legitimidad. Y ahí entra un elemento clave: el TEMEC. El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá deja de ser solo un acuerdo económico. Se convierte en una herramienta de presión. Si la relación bilateral se redefine como un tema de seguridad nacional, el tratado puede reconfigurarse. Aranceles, restricciones, condiciones más duras. Todo eso forma parte del tablero. En ese contexto, la posición de Claudia Sheinbaum se vuelve extremadamente frágil, porque su estrategia inicial parece haber sido apostar a un cambio en el equilibrio político estadounidense, apostar a que Trump enfrentaría resistencia interna, apostar a que el Congreso limitaría su capacidad de acción, pero ese cálculo empieza a fallar. Y cuando un cálculo estratégico falla, las decisiones anteriores se vuelven más costosas. Eso explica por qué algunos analistas describen su situación como un estado de aturdimiento político. No porque no entienda lo que ocurre, sino porque el ritmo de los acontecimientos supera su capacidad de reacción. Mientras tanto, Washington sigue avanzando. No con discursos, con mecanismos concretos. OFAC investigando activos. El Departamento de Justicia preparando casos. La Cámara de Representantes enviando señales públicas de que esto es solo el inicio. Y ese inicio es clave, porque implica que lo que hoy parece un caso, mañana puede ser una lista.
Y esa lista puede incluir nombres cada vez más cercanos al centro del poder. Aquí aparece otro elemento estratégico: la presión indirecta. Estados Unidos no necesita intervenir directamente en la política mexicana. Basta con activar procesos legales que generen consecuencias internas. Desgaste, división, desconfianza. Es una forma de intervención sin intervención. Y funciona precisamente porque el sistema político mexicano ya tiene tensiones internas. Claudia Sheinbaum, en ese contexto, enfrenta una decisión crítica: proteger la estructura que la sostiene o intentar salvar su propia posición. Pero el problema es que esas dos cosas ya no son compatibles. Porque si protege la estructura, se asocia más con las acusaciones. Si se distancia, pierde control político. Es una trampa estratégica. Y esa trampa se cierra lentamente. Cada nueva investigación, cada filtración, cada movimiento financiero detectado reduce su margen de acción. Mientras tanto, la percepción internacional cambia. México deja de ser visto como un socio confiable y empieza a ser observado como un riesgo. Y cuando la percepción cambia, las consecuencias llegan. No de golpe, pero sí de forma inevitable. La pregunta ya no es si el sistema resistirá. La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse antes de romperse. Y lo que viene después podría redefinir completamente el futuro político de México. Las consecuencias ya no son una hipótesis. Empiezan a tomar forma. Y no lo hacen únicamente en el terreno político. Lo hacen en el económico, en el institucional y, sobre todo, en la estabilidad del país. Si las investigaciones financieras avanzan como se anticipa, el impacto será inmediato. Congelamiento de activos, bloqueo de cuentas, restricciones internacionales. No se trata solo de individuos, se trata de redes completas. Según estimaciones que circulan en el entorno político, los montos bajo observación podrían alcanzar cifras enormes. Decenas de miles de millones de dólares en propiedades, cuentas y operaciones vinculadas a actores políticos. Si eso se confirma, el golpe no será solo legal, será sistémico. Porque tocar el flujo financiero de una estructura de poder equivale a desarticular su capacidad operativa y, en paralelo, el efecto político comienza a expandirse hacia la sociedad. Estados como Sinaloa ya muestran señales: protestas, cacerolazos, descontento visible, la percepción de inseguridad, de deterioro económico, de pérdida de control territorial. Y esa percepción es determinante, porque en política, la narrativa más poderosa no es la que se dice, es la que se vive. Si la población percibe que su vida empeora, que la violencia aumenta, que las oportunidades disminuyen, el discurso oficial pierde fuerza. Y eso se vuelve crítico de cara a los procesos electorales. Las elecciones de 2027 aparecen como un punto de inflexión. No solo por la renovación de cargos, sino porque podrían convertirse en un referéndum sobre el proyecto de Morena. Si la presión internacional continúa, si las investigaciones escalan, si las figuras clave del sistema enfrentan procesos legales, el impacto electoral puede ser devastador. Y eso es precisamente lo que algunos analistas sugieren que busca la estrategia de Washington. No intervenir directamente, sino generar condiciones para que el propio sistema político mexicano se debilite desde dentro. Una implosión, gradual, pero constante. En ese escenario, Claudia Sheinbaum enfrenta el momento más crítico de su presidencia, porque ya no se trata de gestionar una crisis, se trata de sobrevivir políticamente a ella. Cada decisión que tome a partir de ahora tendrá consecuencias amplificadas. Si intenta cerrar filas con Morena, refuerza la narrativa de complicidad. Si intenta abrir distancia, arriesga fracturas internas que pueden paralizar su gobierno. Y mientras tanto, el tiempo juega en su contra, porque las investigaciones no se detienen, los procesos legales no endan y la percepción pública evoluciona.
Aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Puede Sheinbaum redefinir su estrategia antes de que el sistema colapse? Algunos creen que ya es demasiado tarde, que el vínculo con López Obrador es demasiado profundo, que las decisiones ya tomadas no tienen reversa, que la ventana de oportunidad para una ruptura estratégica ya se cerró. Otros creen que aún existe un margen, pequeño, pero existente. Un margen para reconstruir la relación con Estados Unidos, para reconfigurar el equilibrio interno, para intentar contener el daño, pero ese margen se reduce cada día. Y mientras se reduce, la presión aumenta. No solo desde Washington, también desde dentro. Empresarios, inversionistas, actores políticos, todos empiezan a recalcular sus posiciones, porque cuando el sistema entra en riesgo, la lealtad se vuelve flexible. Y eso puede acelerar el desenlace. Lo que está en juego ya no es solo un gobierno, es el modelo político completo. Y el siguiente movimiento de Claudia Sheinbaum podría definir si ese modelo resiste o se derrumba. Al final, todo converge en un punto. No en Washington, no en Sinaloa, no en Barcelona. En Claudia Sheinbaum. Porque, más allá de las investigaciones, más allá de las acusaciones, más allá de las estrategias externas, el factor decisivo sigue siendo político. Y es interno. Sheinbaum no eligió el contexto en el que gobierna, pero sí eligió cómo moverse dentro de él. Eligió mantener la continuidad con López Obrador. Eligió respaldar una estructura de poder que hoy está bajo presión. Eligió responder a las acusaciones con confrontación, no con ruptura. Y esas decisiones tienen consecuencias. Hoy, la presidenta de México no solo enfrenta a un gobierno extranjero, enfrenta un proceso que puede redefinir su legado político, porque si las investigaciones avanzan, si los nombres siguen apareciendo, si los procesos legales escalan, la narrativa dejará de ser controlable. Y cuando la narrativa se pierde, el poder se debilita. Aquí es donde el escenario se vuelve más complejo, porque Sheinbaum ya no tiene muchas opciones. Romper con el pasado implicaría fracturar su base política. Mantenerse leal implica asumir el costo de todo lo que venga. Y ese costo puede ser histórico. Algunos analistas ya hablan del inicio del fin de Morena como fuerza dominante. Otros lo ven como una crisis más que el sistema logrará absorber. Pero hay un punto en el que todos coinciden. Nada volverá a ser igual después de esto. La relación con Estados Unidos ya cambió. La percepción internacional ya cambió. La dinámica interna del poder ya cambió. Y en ese nuevo escenario, sobrevivir políticamente no será suficiente. Habrá que reconstruir. La pregunta es, ¿quién lo hará? Si quieres seguir entendiendo cómo evoluciona este tablero, qué nombres pueden aparecer después y cómo cada movimiento redefine el equilibrio, quédate atento. Porque lo que viene podría ser aún más decisivo. Porque esta historia no termina aquí. Apenas está entrando en su fase más crítica. Y Claudia Sheinbaum sigue en el centro.